autonómica. El medio se constituye con objetos recíprocamente independientes. El hombre los estudia y los clasifica, pero no tiene una visión global, holística, como se le denomina en la actualidad. Aparece sí en la evolución la visión global interrelacional. El medio se constituye por ciclos de materia sostenidos por flujos de energía al interior de una pirámide biótica, de una pirámide de vida que es precisamente nuestra biosfera. El hombre sigue siendo, de todos modos, el único ser dotado de conciencia y voluntad, y seguirá marcando la relación con la naturaleza y dictaminará lo que diría Morales Lamberti, el código ético de relación con la naturaleza, pero deberá descubrir los principios que la gobiernan. Esta idea de dominio responsable de los recursos naturales es lo que desencadena lo que vamos a denominar antropocentrismo moderno o moderado, y además este antropocentrismo moderado generará un concepto de desarrollo diferente de aquel viejo concepto de crecimiento de las naciones que ustedes han visto que se ha elaborado con los primeros padres de la economía, y es el de desarrollo sustentable. Vayamos entonces a cuáles son los principios que el hombre debe descubrir. Primero, lo de los ciclos biológicos, lo que acabamos de ver en el video, el ciclo de la hidrósfera, de la litosfera, de la atmósfera. Esos ciclos además son interdependientes, hay relaciones de los organismos entre sí, hay vinculaciones del hombre con el sustrato abiótico. Además, hay determinadas leyes de la física que hay que conocer y que no hay que desconocer. Por ejemplo, la ley de entropía, que nos dice que el uso de energía degrada a esta siempre a una calidad inferior. Y por supuesto que, además de existir estos principios naturales inmutables de los ciclos, las interdependencias y la ley de entropía, que encontramos al hombre, a la especie que más ha avanzado en la evolución en la Tierra, que se vincula como un ser social, un ser dotado de conciencia y voluntad y con pretensión de trascendencia. Además, analicemos los paradigmas de la relación del hombre con el ambiente ya en su evolución. ¿En qué consistieron cada uno de estos paradigmas? El antropocentrismo jurídico, el antropocentrismo fuerte, es propio de aquella tradición grecorromana, judeocristiana, grecorromana en lo jurídico, judeocristiana en lo filosófico. El hombre es el centro de la naturaleza. Las relaciones de dominio que limitan los espacios y las titularidades de sus bienes con otros hombres son de primer orden, el dominio. Mientras que las relaciones con la naturaleza, con la madre naturaleza, ya deja de ser vista una deidad, son de segundo orden. El hombre es titular de esa tierra y más se preocupa por diferenciar su titularidad de la que otro tiene. Las relaciones con el ambiente entonces son de segundo orden. El hombre cumple un mandato divino, que es el de dominar la naturaleza. Hay una unilateralidad jurídica basada en esta concepción propia y contemporánea de la tradición judeocristiana. Hay posturas, documentos, como por ejemplo el de la Carta de la Tierra o el de la Carta Mundial de la Naturaleza, aún con un tinte un poco más romántico, que nos llevan hacia el biocentrismo jurídico. El biocentrismo jurídico es una concepción holística de ecología profunda que refiere a que el hombre es el centro del universo es la Tierra, como un ser con existencia propia, con vida propia. Aparece el término bolding, ¿no? La Tierra como una gran nave espacial en la cual todos tenemos comprometido nuestro destino común. El hombre es un componente más del planeta y en cierta medida hay una pérdida de identidad del ser humano o una desvalorización por revalorización de los otros elementos o especies. Lo importante es que desde el punto de vista jurídico, el biocentrismo jurídico es de difícil práctica, pues sigue siendo el hombre el que determina las relaciones con la naturaleza. Y fíjense, en nuestra Constitución Nacional dice el artículo 41 que el hombre es el que tiene derecho a un ambiente sano, no la naturaleza el que tiene derecho a un hombre no dañino. Siempre seguimos marcando la relación desde el hombre hacia lo natural. Finalmente, aparece la concepción del dominio responsable de los recursos naturales, el paradigma antropocentrista moderado, que nos habla de una responsabilidad positiva en relación
a la misión confiada de preservar el ambiente y una responsabilidad negativa por la acción pasada, la necesidad de recomponer prioritariamente aquel daño ambiental. Esto tiene, por supuesto, una recepción constitucional. Dice el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional que el generador de un daño ambiental tendrá el deber prioritario de recomponer. Aquí aparece entonces no solo la visión antropocéntrica, sino que una visión del dominio responsable de los recursos naturales, derecho a un ambiente sano, nos dice nuestra Constitución, y el deber de preservarlo. Desde el punto de vista filosófico, estos han sido las concepciones de la relación del hombre con el ambiente. Pero nos queda analizar cuáles serán los modelos de desarrollo que se condigan con una concepción del dominio responsable de los recursos naturales. La idea de crecimiento de las naciones es propia de los primeros pensadores de la economía. Entre ellos tenemos, en la formación del concepto de crecimiento de las naciones, tenemos a Robert Malthus. Malthus nos decía, en una teoría bastante pesimista para la época, pero que ha dado generación a innumerable cantidad de teorías sobre el tema, la teoría de la productividad marginal decreciente. Malthus nos señalaba que mientras la producción crecía a un nivel geométrico, como vemos acá en la filmina, la variable, la P, la negrita, la población, crecía a un nivel geométrico, la producción de recursos para satisfacer esas necesidades crecía a un nivel aritmético, con lo cual se iba a producir una brecha que iba a generar, que significa la escasez. Esa brecha de la escasez, esa brecha de la exclusión del sistema urbano occidental contemporáneo, basado en la extracción de recursos naturales, preocupa mucho y preocupó mucho a organizaciones, entre ellas Naciones Unidas, y allí la creación de Organizaciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Pero sin embargo, en esta idea, en este pilar de crecimiento, aparece otro economista, David Ricardo, economista que se dedica al análisis de la especialización en el trabajo y de la división en el trabajo, que le incluye entre algunos elementos a la idea de productividad marginal decreciente, la de la innovación tecnológica. La innovación tecnológica va a ser la que genere, en el marco, como tenemos en la filmina, como tenemos en el PowerPoint, en el video, el salto que a esta productividad marginal decreciente la ayude a una mayor explotación. El ejemplo que tenemos claro en nuestro país y en nuestra actualidad es, por ejemplo, el del cultivo de cereales. Si bien con la mayor cantidad de necesidades de satisfacer necesidades cereales y de comida para la población, hay mayor cantidad de áreas cultivadas, la implementación de los eventos genéticos, por ejemplo la transgénesis, ha dado posibilidad de mayor rendimiento dentro de las distintas especies y geografías cultivadas. Este modelo de crecimiento básico, entonces, se basa, como vemos en el ejemplo, en la filmina, en la confianza en el crecimiento exponencial, económico exponencial e ilimitado, la explotación de los recursos naturales como característica básica de la civilización urbana, y la fe en el progreso y la ciencia, en el progreso de la ciencia y la tecnología y su capacidad para artificializar la naturaleza. Sin embargo, aparece la crisis de los recursos naturales, y tras la crisis de los recursos naturales, el informe Brundtland, ya lo vamos a analizar en la unidad 4, como van a ver en la unidad 4, aquel informe que habla sobre el estado de la Tierra en el año 1987, que nos propone un modelo de desarrollo sostenible, que nos dice que es aquel modelo de desarrollo que permite satisfacer las necesidades presentes de las generaciones presentes sin comprometer la posibilidad de satisfacción de las propias necesidades por parte de las generaciones futuras. Veamos cuáles son los presupuestos de ese desarrollo sostenible. Un sistema político democrático, un sistema económico con distribución de excedentes, un sistema social
con equidad y redistribución de bienes, un sistema productivo que cumple el objetivo de preservación, un sistema tecnológico innovador, como esto que acabamos de ver, que genere tecnologías no solo que permitan satisfacer las necesidades, sino además tecnologías limpias, un sistema internacional pacífico y un sistema administrativo flexible capaz de adecuarse a las necesidades protectivas del ambiente. Las dimensiones de este desarrollo serán pues la ambiental, que implica adecuar las necesidades, las actividades económicas y sociales a las necesidades del medio, social, donde los procesos económicos se deben entender no como producidos en vacíos sociales, sino en sociedades con inclusión y con necesidad de ascenso, cultural, que habla del reconocimiento del patrimonio cultural, de la identidad cultural de las comunidades autóctonas, y tecnológicas, que nos permitan acceso a las tecnologías limpias a todos los sujetos. Veamos pues ahora, como corolario de esta tercera parte, un pequeño tape que nos va a hablar sobre la característica de la sostenibilidad ya en sí misma. Tío, no paro de sudar. Voy a poner el aire. Eso, ponlo. Carguémonos el planeta. Pero, ¿y entonces? ¿Qué hacemos? No es fácil, pero... este mundo un sitio mejor donde vivir. Ese es nuestro compromiso. Sostenibilidad.com. Una iniciativa de Acciona. Pioneros en desarrollo y sostenibilidad. Bueno, pues entonces es la posibilidad de un desarrollo sostenible, o la sostenibilidad en el desarrollo, el norte que debe tener no solo las políticas gubernamentales, sino en general nuestra temática particular, que es el derecho ambiental. Vayamos entonces a la unidad número 3. Hemos visto en la unidad 1 el glosario básico y el concepto de ambiente, el objeto de regulación por parte del derecho ambiental. En la unidad 2, las relaciones que el hombre tiene con el ambiente, cómo ha ido evolucionando esa relación y cómo, desde el punto de vista de los modelos de desarrollo y crecimiento, tenemos que hacer referencia a que la única posibilidad es un desarrollo sostenible. Finalmente, avancemos ya en el contenido jurídico de la materia, que es la presentación del derecho ambiental. El derecho ambiental es la rama del derecho que reúne el conjunto de normas y principios jurídicos que regulan la problemática del ambiente. Entre los caracteres que este derecho tiene, podemos decir que es interdisciplinario, no solo jurídicamente, la sistemática, la interdisciplinaridad intrajurídica, porque se ven diferentes ramas del derecho involucradas, derecho público, privado, constitucional, internacional, civil y penal, sino es interdisciplinario porque requiere de la colaboración de otras ciencias, que no son solo las ciencias jurídicas, que regulan estas ciencias o que estudian este sustrato material que es objeto de regulación por parte del derecho ambiental, que es los recursos, el ambiente, la naturaleza. Es sistemático, y también esta sistematicidad no solo es jurídica, es decir, sistematizada dentro del ordenamiento jurídico, con una constitución como principio fundamental, con sus leyes de presupuestos mínimos, con sus constituciones provinciales, ordenanzas provinciales y códigos municipales, sino que además es una sistemática extrajurídica que traspasa las vallas de lo jurídico para sistematizarse en relación a aquel sustrato base, en relación al recurso flora, fauna, aire, agua, tierra. Además, es un derecho eminentemente supranacional. Recordemos que el íter genético del derecho ambiental se produce en Estocolmo en el año 1972. Es un derecho que, pese a que es una problemática local, surge como un derecho internacional. Y además tiene cierta especialidad singular, pues tiene su leitmotiv, tiene su propio objetivo, tiene su carácter finalista, que es la de tutelar o la idea de buscar un desarrollo sustentable. Esta especialidad finalista hace que el norte del derecho ambiental sea la idea tutelar del ambiente. Además tiene un énfasis preventivo, o recoge, como vemos
en la exposición tiene un énfasis preventivo. ¿Por qué? Porque antes que la sanción de las conductas antrópicas contaminantes o poluantes, lo que busca es la prevención antes que esa sanción. Además tiene inclusive una rigurosa regulación técnica. Existen determinados ciclos, determinados principios, como veíamos anteriormente, que este derecho debe respetar y debe trasladar, entonces debe respetar la técnica y los principios de la naturaleza para poder regularlos de conformidad, y de allí esta especialidad singular y de allí también esta interdisciplinariedad y este auxilio de otras ramas de la ciencia. Tiene una vocación redistributiva en la medida en que acoge un concepto de desarrollo sostenible y tiende a la primacía de los intereses colectivos, que en realidad son los intereses de todos, los intereses que protegen el ambiente o los intereses protectivos del ambiente. ¿Cuáles son las ramas del derecho involucradas? Como vemos en la imagen, puede haber ramas del derecho público, o sea, se encuentra involucrado el derecho público y el derecho privado. Desde este punto de vista tenemos su intergenético, lo más importante desde el punto de vista del avance en la biodiversidad y en la preservación del cambio en materia de cambio climático, que es el derecho internacional, la recepción constitucional, que de muchos principios, declaraciones y tratados se hace en el artículo 41 y 43 de la Constitución Nacional. Entonces tenemos también un derecho ambiental constitucional, una tutela constitucional del ambiente, un derecho administrativo constituido por una serie de leyes de presupuestos mínimos que nos hablan de una tutela administrativa del ambiente. Aquí lo acompaña un derecho público provincial y un derecho municipal con sus propias normas tutelares, fitosanitarias, ambientales, pero además los viejos códigos de fondo de derecho común, como el derecho civil y el derecho penal, el Código Civil y el Código Penal, merced de la elaboración doctrinaria, también adquieren capacidad preventiva a través de algunas de sus instituciones y sancionadora en materia penal a través de otras. ¿Cuáles son los principios de derecho ambiental? Los principios de esta moderna rama del derecho jurídico se hallan compilados o se encuentran sistematizados en la Ley 25.675, que es la Ley General del Ambiente. Nosotros vamos a recoger esos principios independientemente de que existen otros, los cuales se pueden tener en cuenta. Entre ellos tenemos el principio de congruencia. Como vemos en la imagen, el principio de congruencia nos dice que la legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley. En caso de que así no fuere, este prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga. Lo que hablamos en este aspecto, o lo que nos está diciendo el principio de congruencia, es que existe o que debe existir una congruencia estricta entre lo que dispone la Constitución Nacional y lo que disponga la última ordenanza municipal. Lo que nosotros en alguna medida conocemos y que ha sido ratificado por las leyes de presupuestos mínimos, que dicen que estos principios de las leyes deben ser las bases de interpretación de toda la problemática ambiental y de cualquier definición de conflictos en materia ambiental. Son estos los principios primordiales y los estados provinciales y locales deben respetarlos y deben respetar la temática ambiental, las leyes de presupuestos mínimos, que son las que dictan el contenido básico del programa constitucional y legal en materia ambiental. El principio de prevención, como vemos en la imagen, nos habla de que las causas y fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir. Es decir, allí donde tengamos la posibilidad de que se haya producido algún defecto, alguna contaminación, algún proceso de emisión dañino, debe atenderse en forma prioritaria, tratando de corregir antes que ir después a sancionar. Otro principio correlato de este principio de prevención, pero no confundir porque no tienen el mismo contenido, es el principio precautorio. Como vemos en la imagen, el principio precautorio nos dice que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. ¿Qué nos está diciendo?
Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, deben tomarse las medidas eficaces para evitarlo. Se debe, más que prevenir, se debe tener mayor precaución en cualquier materia, en la materia ambiental que en cualquier otra, desde el punto de vista jurídico. ¿Cuáles son las medidas eficaces? Las evaluaciones de impacto ambiental, las auditorías ambientales. Pensemos que no podría cancelarse toda la actividad contaminante de un momento para otro, porque eso implicaría agotar o extinguir la evolución y el desarrollo normal. Digamos, de un día para otro no podemos apagar todas las fábricas, todos los televisores, todo, pero sí podemos encabezarnos en una idea de desarrollo sostenible. Este desarrollo sostenible es el que se ve en el principio de la equidad intergeneracional, que como vemos en la imagen, habla o hace referencia a que los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras, y como vemos y como lo señalamos en la imagen, esto es el principio de desarrollo sostenible, incluido como principio de equidad intergeneracional dentro de nuestro espectro jurídico en los principios de la Ley 25675. Pilar esencial de la construcción de este desarrollo sostenible, de la idea de precaución y de adopción de medidas eficaces, es el principio de progresividad. El principio de progresividad nos dice que los objetivos ambientales deben ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades realizadas con esos objetivos. ¿Qué nos está diciendo esto que señalábamos hace unos segundos? No puede pretenderse el agotamiento de toda la actividad contaminante o poluante de un momento para el otro, sino que esto se va a ir logrando en forma progresiva, con metas interinas y finales. Es decir, no podemos de un momento para el otro cancelar, si no cancelaríamos nuestra propia clase, nuestra propia existencia tal como está, sería agotada, no habría más desarrollo, más producción. No, lo que tenemos que ir es incorporando la posibilidad de que ese desarrollo se vaya generando a través de progresivamente. El principio de responsabilidad es otro pilar esencial, es también en algunos lados visto como el principio contaminador-pagador, como vemos en la imagen, nos habla de que el generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia del sistema de responsabilidad ambiental que corresponde. Es decir, que el generador tiene la obligación, dice nuestra Constitución, prioritaria de recomponer, sin perjuicio de que en el caso de que no se pueda hacer, o solo en la medida de lo que no se pueda hacer, deberá indemnizar, y sin perjuicio de los regímenes de responsabilidad civil o penal que puedan coexistir. El principio de subsidiariedad habla de que el Estado Nacional funciona en forma subsidiaria a través de las distintas instancias de la administración pública, colaborando con la sociedad civil, que es la que tiene el deber principal de preservar el ambiente, y el principio de sustentabilidad, el desarrollo económico y social, nos dice el principio de sustentabilidad, y el aprovechamiento de los recursos naturales, como vemos en la imagen, deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal que no prometa las posibilidades de las generaciones presentes y de las futuras. Este principio de sustentabilidad se logra con solidaridad, es decir, coadyuvando los esfuerzos entre Estado nacional y Estados provinciales en el logro sostenido, como vemos en la imagen, nos dice que son responsables o corresponsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales. Finalmente, la solidaridad estatal se ve además aumentada por la cooperación entre los estados, que nos dice que los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional. El tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en forma conjunta. El principio de cooperación y de solidaridad se aunan. Para terminar con nuestra exposición, vamos a ver cómo desde el derecho
Vamos a pasar un pequeño tape sobre el fallo, el caso Riachuelo, fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a ver un pequeño tape en donde nos señala cuáles han sido las medidas eficaces que se han podido tomar desde la Corte, entiendan bien, a los efectos de iniciar, después de más de 100 años de políticas ambientales equivocadas, una tarea de recomposición en ese aspecto. Esto es de julio del año pasado. Esperemos que se continúe en este sentido. La Corte Suprema de Justicia recibió una demanda presentada por los vecinos de la Villa Inflamable, que es un grupo de personas que invocaban daños que habían sufrido sus hijos, enfermedades de distinta naturaleza, ellos mismos, derivadas de la contaminación. Es un grupo de personas que vivían a orillas de la zona del Riachuelo, que es la más contaminada del país. Por esta razón, esta gente plantea un resarcimiento por los daños que ellos han sufrido y también plantearon un resarcimiento por los daños causados al ambiente. Los daños causados al ambiente específicamente consistían en la contaminación de las aguas del río, en la contaminación del fondo del río, de toda la zona aledaña y del aire, es decir, una zona altísimamente contaminada. Y pedía la constitución de un fondo de reparación consistente en 500 millones de dólares. Lo que ocurre es que ellos invocaban que hacía más de 100 años que el Riachuelo estaba bajo políticas públicas que habían fracasado siempre. La mayoría de la gente lo usa de cloaca al arroyo. El agua, el que puede la compra, porque tampoco nos traen agua. O sea, mi nene a veces tiene problemas para respirar o en la piel. Como el sello de bebé, todavía ella tiene puntitos de los granitos que tuvo, Ella ahora empezó a sufrir de la panza, que dice que le arde el estómago muchas veces. Y después yo me enfermé del estómago, del hígado, con tomar el agua esta. Yo para el año 98, que estaba embarazada de mi bebé, y lo perdí a los 8 meses. Y me empezaron a nacer después bebé prematuro. Y me dijeron que era porque yo consumía el agua contaminada, que tenía problemas en la placenta. No sé, es como que la gente como que está resignada, está acostumbrada, no sé qué pasa. La Corte recibe esta demanda y este es el primer elemento importante que hay que tener en cuenta. Que gente que se siente aislada, que se siente marginada, llegue a la Corte Suprema es un acontecimiento realmente histórico. La Corte recibe esta pretensión y lo primero que hace es dividirla en dos partes. Una primera que se refiere a los daños personales que cada uno de ellos ha sufrido y les dice, por estos daños tienen que ir al juez más cercano a su jurisdicción, no en la Corte Suprema. Por los daños al ambiente, la Corte dice, esto sí debe quedar bajo nuestra jurisdicción y le vamos a dar prioridad a la prevención de la contaminación futura y a la recomposición de los daños que ya existen. Entonces, bajo esta línea, la Corte dice, vamos a hacer una serie de audiencias públicas para enfocarnos en lo que es la recomposición y la prevención. En esa primera sentencia, la Corte lo que hace es ordenar al Estado la presentación de un plan para limpiar el riachuelo, recomponer el agua, recomponer el suelo y recomponer el aire. Esta presentación se hace en una audiencia donde la secretaria de Ambiente, en representación del Estado Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, explica cómo haría para limpiar el riachuelo. Luego se hacen otras audiencias más de la misma naturaleza para someter este plan a un amplio debate público y con amplia participación ciudadana. Por eso es que participa el Defensor del Pueblo, varias organizaciones no gubernamentales que son vinculadas a la región de La Boca, que es una región que está en la zona del Riachuelo, organizaciones no gubernamentales vinculadas a la protección del ambiente,
se pidió también la opinión de la Auditoría General de la Nación, es decir, una amplísima participación ciudadana para poder tener una visión más amplia de los distintos aspectos involucrados. El daño ambiental colectivo producido tiene claros y directos responsables: las autoridades y las industrias y actividades de servicio, sí señor, actividades de servicio que están instaladas en los márgenes de la cuenca. La cuenca no tiene capacidad para recibir un solo día más de vertidos contaminados. La contaminación es, sin lugar a dudas, un hecho público y notorio, como lo es también sin hesitaciones la responsabilidad de los Estados. En este preciso momento, y cuando aún resta escuchar discursos fervorosos y sesudas exposiciones de funcionarios y abogados de gran prestigio, contratados por empresas que van a asegurar que suscitación este proceso es una absoluta injusticia porque jamás volcaron residuos industriales o contaminaron la atmósfera de la zona, cientos de niños se agravan en sus patologías. Antíbera ICA no ha contaminado ni contamina. La actividad de Orbol no resulta contaminante ni de riesgo. Nosotros no tenemos ningún tipo de relación con lo que es el volcado de efluentes líquidos a la cuenca Matanza-Riachuelo. Venimos a manifestar que mi mandante no contamina la cuenca Matanza-Riachuelo. Ácido biurático, ¿para qué lo utilizan entonces? Eso es muy técnico y yo no tengo la respuesta. Pero ahí debe tener sus ayudantes. Está compuesto por cloro y por hidrógeno. El biurático ustedes no lo usan. Son angelicales. No, doctor. Sí, estamos haciendo... Créalo que yo me alegro muchísimo. Usted comprenderá que tenemos que hacer preguntas, tal vez incisivas algunas de ellas, porque de lo contrario se puede llegar a la extraña conclusión de que el riachuelo se ha contaminado solo, porque las afirmaciones son que no hay prácticamente nadie que arroja líquidos de ningún tipo. Después de haber escuchado a algunos, creo que nadie contaminó el riachuelo y que ese informe de 500 páginas no tiene que ver con la realidad, solamente es una coincidencia. Muchísimas gracias. Terminada esta fase de audiencias, la Corte se reúne a estudiar cómo se resuelve la situación. Entonces dicta una última sentencia en la que se pone énfasis en ordenar que se cumplan efectivamente con lo prometido en esta materia, que es la prevención y la recomposición. La Corte hace una primera introducción en esta sentencia definitiva que dice que lo más importante en materia ambiental es la implementación concreta de las políticas públicas, es decir, que efectivamente se cumpla con lo prometido. Por eso establece plazos para el cumplimiento de cada una de las políticas y sanciones frente al incumplimiento que son a cargo de la presidenta de la Autoridad de Cuenca. La Corte dice, debe haber una limpieza vinculada con la fuente de contaminación industrial. Debe haber un plan de obras públicas, que es el que ya había sido presentado. Se establecen los plazos para que tengamos un plan concreto de obras locales. Debe haber un plan para erradicar los basurales a cielo abierto. Debe haber un plan concreto y con plazos para la terminación de la limpieza del lecho. Debe haber un plan sanitario para atender a las necesidades de la población. Todo esto es lo que contiene la sentencia definitiva y además hay algo muy importante, se establece un control sobre la ejecución. Se dice, en primer lugar, este plan tiene que tener una amplia información, que sea pública, que sea verificable por cualquier ciudadano y accesible. Además, se establece que el cumplimiento puede ser controlado y debe ser controlado por el Defensor General, más las organizaciones no gubernamentales que habían intervenido en la causa. Y en los aspectos económicos, la Auditoría General de la Nación.
Esta fue la última decisión y lo que hace la Corte es decir, la ejecución y el control de esta decisión ya no va a estar en la Corte Suprema, sino en un juez federal, concretamente es el juez federal de Quilmes, al cual se le delega el control de la ejecución de esta sentencia definitiva. Nosotros esperamos que de esta manera se controle y se comience en una fase nueva de ejecución con la amplia participación ciudadana. Queridos alumnos, hemos llegado entonces al cierre de la clase. Entiendo que hemos visto la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3. Entiendo que habrán sido no solo de ayuda para una mejor bajada de la materia, la exposición de este docente, sino además la gráfica de los videos que hayamos podido pasar. Vamos a repasar algunos conceptos claves antes de ir. Los conceptos claves que ustedes deben recordar y deben tener bien reforzados son el ambiente, sus concepciones, los elementos de la biosfera en sí, concepto, el concepto de ecosistema, las concepciones, concepto de antropocentrismo, de biocentrismo, el antropocentrismo moderado, el concepto de crecimiento, el de desarrollo sostenible, el concepto de derecho ambiental, cada uno de sus caracteres y los principios que lo regulan. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase.